Y la palabra se encuentra en Isaías 55 y dice: misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y os deleitará vuestra alma con grosura. Gloria a Dios. Acá el Señor nos está hablando, primeramente, qué es lo que estamos permitiendo nosotros como pueblo del Señor entrar a nuestro cuerpo. Acá habla cómo el pueblo gastaba su dinero en lo que no es pan, en lo que verdaderamente no nos alimenta. Verdaderamente nosotros como hijos de Dios estamos ministrando bien lo que Dios nos da, el dinero, ya sea el trabajo, porque Dios es orden y Dios lo que quiere es que tome el dominio y control, nosotros lo dejemos entrar al Señor para que pongan orden en su casa, ¿no? Y más allá de lo que el dinero, más allá, ¿no? Porque acá dice: gastéis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien. Para ustedes, verdaderamente, ¿qué es el bien? La palabra de Dios. El saber que Dios ministra y Él es nuestro sustento. Y dice: y se deleitará vuestra alma con grosura. Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo, ¿no?, quiera tomar dominio y control de nuestras vidas espirituales, que ya no nos encontremos con Él en oración, sino que empezamos a dejar de pasar tiempo con el Señor. Y eso es lo que no nos hace a nosotros, porque dice el Señor: para los que tengan sed, para los que quieran venir a buscarme, acá lo tienen. Y es gratis encima, porque el Señor tiene misericordia y Él no te va a cobrar por una restauración, por lo que hoy hablamos, ¿no? Y en el 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo les di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Y dice el 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. De acá sabemos que el Señor está pronto a venir y que lo más antes posible nosotros como pueblo de Dios debemos de seguir buscándolo, porque va a llegar un momento que cuando el Señor venga, el Espíritu Santo se va a ir, al igual que la iglesia. Pero verdaderamente estamos preparados para eso. Verdaderamente sabemos que necesitamos ser restaurados, porque el Señor hoy, cuando estaba leyendo esta palabra, me traía a memoria de... Yo le pregunté: ¿por qué necesitamos ser restaurados para Él? ¿Por qué necesito una restauración? ¿Cuál es el fin de una restauración en el Señor? Y el Señor me mostraba que el fin de una restauración es que nosotros podamos ser ese testimonio. Vamos a ser ese testimonio para otras personas de lo que pasamos, Dios lo restauró. De lo que estaba perdido, Dios lo sanó. Por eso es tan importante que nosotros dejemos entrar al Señor y restaurarse, más como su iglesia. El Señor me mostraba que su iglesia necesitaba una restauración interna, una restauración de corazón, de la relación, de poder volver a sentir el primer amor por el Padre. Es lo que Dios me hacía sentir, decir: ¿por qué huimos del proceso de la restauración? Si al fin y al cabo eso no nos va a traer bendición, sanidad. Si al fin y al cabo lo que nosotros tenemos en el interior es como nosotros nos vamos a direccionar al mundo. Pero cuando uno verdaderamente se deja ser restaurado por Dios, Dios derrama mucho amor. Dios te hace ser una persona nueva. Pero sabemos que es con las fuerzas de Él. A mí me tocó en su tiempo, cuando recién comenzaba en el camino del Señor, pasaba por muchas cosas y estaba por procesos, pero yo sinceramente no dejaba que tener una cara, de así decirlo, de tristeza, sino que todo el tiempo ponía una cara, ¿no?, de
de feliz, porque yo decía, no, como yo hija de Dios no puedo estar triste. Y lo que verdaderamente me estaba haciendo crear era una imagen que yo no era. Porque en mi mente yo pensaba que cuando llegaba al camino de Dios iba a ser todo perfecto, y la verdad no fue así, porque el único perfecto es Dios y Él nos va llevando al camino a la perfección. Pero yo no lo entendía, hasta que inconscientemente yo estaba en una clase de literatura y mi profesora hablaba con respecto a las caretas que uno se hace, ¿no? Y yo me lo sentí tan profundo en mi corazón de decir, ¿será que yo estoy haciendo esto como hija de Dios? Porque yo me creí un evangelio falso de que todo es perfecto, de que no voy a sufrir pruebas, que no voy a tener que pasar procesos. Me creí tanto eso que lo quise demostrar, y llegó un punto que esa sonrisa que yo quería demostrar ya no salía como la primera vez, sino que ya era una sonrisa con dolor, porque lo que había en mi interior era dolor, pero ese dolor que te hace enamorar más de Dios, porque hay dolores que verdaderamente en el mundo muchos pasan por tristezas, ¿no? Esa tristeza que viene del mundo no es la que te hace acercarte a Dios, es la que te lleva a la muerte. Y lo que uno tiene que experimentar como hijos de Dios es tener un encuentro con Él, y esa tristeza que uno está pasando hoy en día te lleve al arrepentimiento, porque como nosotros, como hijos de Dios, debemos pedirle en oración siempre estar arrepentidos de las cosas que hacemos, que no le agradan, ¿no? Y acá es como una vez que cuando yo me di cuenta que era una sonrisa nomás, dejé a Dios obrar, dejé al Señor limpiar mi corazón, pese a lo que me dolía, pese a lo que me quemaba, porque quema el proceso. Y una vez que el Señor lo dejé entrar, fue limpiando y me empezaron a hablar muchos chicos, muchas chicas, diciéndome que el amor que yo transmitía era una paz. Era una paz increíble, la que inconscientemente yo no la daba, porque era el Señor que estaba obrando en mi vida. Y yo, después del tiempo que pasó, me di cuenta que era Dios que me estaba llenando de su amor, porque cuando uno se deja ser restaurado por Dios, Dios lo llena de amor primeramente. Te hace sentir amado, amada. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no te va a pedir algo que vos no podés hacer. Y una vez que cuando ustedes y yo inclusive seamos restaurados por Dios, ese amor va a contagiar y vamos a demostrar al mundo el verdadero evangelio, el Cristo que Dios quiere que empecemos a sentirlo, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con las de Dios, porque Dios cuando quiere transformar algo, lo va a hacer. Dios lo va a hacer y no se va a poder volver atrás una vez que ya empezó la obra, ¿no? Porque Él va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Pero más allá de eso, en esos procesos que van a empezar a venir como iglesia, hay que saber que el enemigo va a empezar a venir. Va a empezar a venir con esos pensamientos para volver al mundo, pensamientos que te va a hacer sentir como que todo lo que vos perdiste fue en vano. Te va a empezar a frustrar muchísimo esos pensamientos que el enemigo va a poner. Y a mí me tocó pasar ese proceso también de dejar al enemigo entrar, pero una vez que yo empecé a leer la palabra, porque la palabra es para todo, para toda situación, había un versículo que hablaba de que llevo a cautivo todo pensamiento que vaya en contra del conocimiento de Jesús, en el nombre poderoso de Él. Y yo me lo memoricé tanto que esa voz, ¿no?, que me quería hacer volver al mundo se fue. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que cada pensamiento, cada intención que venga a querer volver atrás, hay que empezar a desechar esas cosas, todo lo que no provenga de Dios, porque esas cosas te van a hacer volver al mundo y no sentir ese orden que Dios quiere, porque Dios es orden y Dios lo que quiere es ordenar tu vida, ordenar mi vida y perfeccionar la iglesia para que Él venga. Amén. Y sabemos que todo lo que Dios va a empezar a hacer nuevo hay que mantenerlo, porque una vez que si nosotros no mantenemos el orden que Dios nos pone, viene el enemigo y ¿qué hace? El espíritu que salió de nosotros, ¿no?, por así decirlo, va por lugares secos, en busca de reposo, en donde en cualquier momento que nosotros nos descuidemos, va a venir consigo 7 más. Y ahí es donde no es que no va a salir nada, ¿no?, sino que va a ser 7 veces
peor de lo que uno se piensa. Y el primer perdón, no me sale la palabra. Y como uno se encontraba, ¿no? De la primera vez va a ser peor que la segunda, ¿no? Y es como Dios me decía que si yo me alejaba de Él, no iba a poder volver como hoy en día estoy, no iba a poder pasar esa restauración, ¿no? De decir que Dios me restauró hoy en día para ser testimonio de Él, porque el testimonio es lo que hace saber al mundo que Dios existe. Que Dios, a pesar de que costó, a pesar de que yo tenía una familia que iba muy mal, ¿no? Dios lo restauró, Dios restaura. De los testimonios es lo que mantiene al Dios viviente. Y no solamente eso, sino de saber dejarse entrar por Dios, ¿no? Por eso hay que buscar a Dios. Mientras Él quiera, mientras Él dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros tenemos que saber de que muchas veces vamos a fallarle a Dios, y que por eso no significa que Dios nos va a desterrar, que Dios no nos va a querer, sino de que Dios es amplio en perdonar, es grande en misericordia. Hay que saber de que sentirse amados por Él es lo más importante. De que el amor que nosotros demostramos a Dios, Él solo va sacando las malas intenciones, las raíces que se hicieron amargura, ¿no? Y el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá vemos de cómo Dios es altísimo, de cómo hoy en día, por ejemplo, en su momento me tocó pasar ese proceso y que yo pensaba que no iba a salir, pero Dios, que lo que estaban en la altura, ella veía que yo salía de eso. Y eso es lo que Dios quiere mostrarte hoy. De que hoy, si te ves acá postrado, ¿no? Delante de su presencia, te humillares delante de Él, Él te va a exaltar, Él te va a restaurar, pero tan solo si nosotros nos arrepentimos y dejamos a Dios obrar. Porque si no lo dejamos hacer, va a ser con nuestras propias fuerzas, vamos a frustrarnos y vamos a dejar que el enemigo entre en vez de Dios. Y a pesar de que, como hijos de Dios, hoy nos encontramos acá, muchos de nosotros tenemos que tener esa restauración en Dios. Porque si no, esa tristeza no se demostraría en nuestro rostro. Como hijos de Dios debemos dejar que nos limpie, que nos ordene nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a empezar a ministrar. Van a empezar a venir mucha gente en el cual van a ser ese reflejo mismo de lo que vos tuviste que pasar. Pero para eso Dios necesita que vos te permitas ser restaurado. Porque si no, ¿cuándo va a empezar verdaderamente la obra en Dios? Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que lo envíe. Acá vemos de cómo la palabra de Dios es viva, cómo la palabra de Dios, si el Señor ya te dijo lo que vos vas a hacer, Él lo va a cumplir, porque su palabra fue la que salió de la boca de los profetas, los pastores, los evangelistas. Pero más allá de eso, de saber que si vos estás en este lugar, es porque Dios quiere levantarte ya. Dios quiere empezar a levantar a esos profetas, a esos evangelistas, a esas maestras y maestros de la palabra que quieren. Pero para eso debemos dejar de morir al viejo hombre, dejarlo allí, porque una vez que Cristo murió por nosotros fue para que dejemos nosotros, para que seamos una nueva criatura en Él. Pero para eso están los que verdaderamente quieren saber de la palabra de Dios, quieran ser buscados por Él. Dice el 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo
darán palpadas de aplauso, y en lugar de las zarzas crecerá ciprés, y en lugar de las ortigas crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será traída. Acá vemos cómo el Señor nos da un ejemplo de cómo su palabra va a ser viva, cómo su palabra se va a cumplir, y cómo su palabra es la que verdaderamente va a permanecer por siempre. Y lo que el Señor quiere es que nosotros también podamos permanecer en Él, porque si permanecemos en Él, en su amor, vamos a tener esa vida eterna que Dios quiere. Pero si nosotros verdaderamente nos empecemos a fijar en esas áreas de nuestras vidas donde lo necesitamos más a Él, Dios va a empezar a ordenar y va a empezar a sobreabundar todo lo que Dios quiso hoy dar, ¿no? Que son las bendiciones de Él, que es lo que Dios quiere como iglesia. Pero ahora como hijos de Dios, yo les pregunto, ¿qué camino estamos tomando? ¿El de huir? Pero les digo, hermano, que el huir no vale de nada. Jonás tuvo que hacer lo mismo, tuvo que plantarse donde Dios ya propuso que iba a ser su camino. No deje que nada lo distraiga, porque si hay muchas distracciones, porque Dios algo grande va a hacer. Dios quiere que vos verdaderamente prestes atención a Él y a lo que te quiere decir, porque en esta semana cosas grandes van a pasar, pero eso está en lo que vos quieras disponer, en tu atención. No permitan que esta palabra que Dios trajo a mi vida, que me sirvió mucho, ¿no?, sea arrebatada por el enemigo. Y como les decía, ¿no?, que nosotros no debemos de retroceder el plan de Dios. Yo hace mucho quise huir, ¿no?, del llamado que Dios me dio como profético, el llamado que me dio, ¿no? Quise huir porque no me veía capaz. Pero como dice Dios que Él estaba en los altísimos cielos, ella veía lo que iba a pasar. Y lo mismo para cada uno de ustedes. Pero no debemos de huir, porque al huir, nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos retrocedemos el plan de Dios, porque ¿cuántos saben que los planes de Dios son perfectos, como le dije en un principio? Pero si Dios hoy en día quiere restaurarte es porque te ve preparado para esa prueba, para esa lucha, y no dentro de 5 semanas que estés huyendo, porque dentro de esas 5 semanas capaz que vos ya no tenés ni la fuerza suficiente para poder pasar esa prueba. Por eso hay que ser obedientes a lo que Dios te dice, a lo que Dios te habla, porque a mí me tocó pasarlo y tuve que enfrentarlo. Dolió, sí, obviamente, pero ese dolor me trajo ese testimonio de Dios al poder decir que gracias a Él estoy acá y gracias a su misericordia, ¿no? Pero por eso, hermanos, hoy en día, ¿en qué camino estamos? ¿Verdaderamente estamos predicando el verdadero evangelio de Dios? ¿Estamos huyéndole a Él? Si tan solo Él quiere amarnos, Él quiere renovarnos, Él quiere bendecirnos sobre todas las cosas. Él no quiere que empecemos a caminar como esas personas muertas en el pecado anterior, que en nuestra vida no valía nada, pero Satanás te quiere hacer sentir que sí valía. Por eso hay que dejar el mal camino y volvernos a Él, aún para mi vida, porque una vez que hacemos eso, entramos a su voluntad, y su voluntad que es buena y perfecta, porque cuando somos obedientes, aunque ustedes no lo crean, Dios tiene anotado esa obediencia. Eso que costó soltar, eso que costó con todo nuestro corazón dejar ir a esa persona, a esa relación, Dios lo sabe. Aun cuando muchas veces nos sacó de oración a personas, fue porque Dios tenía el control de esa situación. Pero sobre todo, sabemos que como iglesia necesitamos pedir a Dios esto. Más intimidad es lo que quiere Dios. Y es lo que me hacía sentir. ¿Por qué estamos tan tristes? Si tan solo verdaderamente usábamos la llave de la oración y entregáramos todo a Dios, Él se va a llevar todo eso de ustedes, ¿no? Pero saber de que Dios hoy te llama a este arrepentimiento, a que puedas hablar con Él,
y distraiga sobre todas las cosas y aún en mi vida, pero para que esta palabra la puedas meditar en tu casa y saber de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Y saber de que sus pensamientos son más buenos que los de nosotros y que muchas veces Dios nos dice que no, pero es para protegernos de nosotros mismos. Porque como su pueblo de Israel adoraba a dioses falsos, Dios le llamaba a un arrepentimiento, porque Dios te llama a arrepentimiento porque sabe lo que estás haciendo está mal. Y como hizo con Israel, lo va a hacer con nosotros. Pero no hay que ser faltos en conocimiento, sino de poder verdaderamente entregar nuestro corazón a Dios, y pese a lo que pese, el Señor tiene el control de todo. Así que hasta acá llegó la palabra, espero que sea de bendición, y un fuerte aplauso para el Señor.